Saludos y bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos en las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y hoy, como de costumbre, nos acompaña el profesor José Rivera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues hoy vamos a dialogar sobre la segunda vuelta que se llevó a cabo en la elección general para la presidencia de Brasil. Todos sabemos que el pasado domingo se celebró esta segunda vuelta, toda vez que se necesita en este sistema electoral un 50+1, lo que significa que varios candidatos siempre entran por distintos partidos, pero no puede ser como en Puerto Rico, que hay un gobernador que solamente gobierna con 32%, sino que tiene que haber un 51%, literalmente. Por tal razón, el sistema electoral progresista, diría yo, al igual que en otros países del mundo, obliga a que se realice una segunda elección con los dos últimos candidatos, o con los dos primeros, debe decir, candidatos que llegaron en la primera vuelta. De ahí se escogen estos dos y casualmente eran polos opuestos. El de la izquierda es nada más y nada menos que el expresidente que se había electo, Luis Ignacio Lula da Silva, y el actual presidente de la extrema derecha, apellido Bolsonaro. La elección se dio el pasado domingo 30 de octubre y el resultado de esta votación fue muy polarizada. Así que, profesor, nos gustaría que nos explicara el detalle de la elección, qué fue lo que ocurrió y si esperaba estos resultados. Lo cierto del asunto es que el resultado estaba incierto, porque las encuestas básicamente picaban la posibilidad de un resultado favorable por la mitad, comprobando con ello que la sociedad brasileña está bastante polarizada. Pero obviamente hay sectores poblacionales, sectores de la economía que no necesariamente le simpatizaron Jair Bolsonaro, no solamente por su posicionamiento ideológico, su cercanía a lo que llaman los periódicos los evangélicos en Brasil, sino, ¿verdad? Aquí lo podríamos conocer mejor como el pentecostalismo, que ha abierto caminos y se ha hecho con un nicho bastante grande en Brasil, en términos políticos, pero también religiosos y culturales. La gestión de Jair Bolsonaro, sobre todo en el Amazonas, sobre todo en la relación con los otros países, con los socios comerciales de Brasil, le ganó simpatía a muchos sectores de negocio. Así que parece que a fin de cuentas, y la atracción de un anterior administrador, en este caso la figura de Luis Ignacio Lula da Silva, un presidente que salió de la presidencia con altos niveles de popularidad a pesar de los señalamientos de corrupción, era la única opción viable, y probablemente muchos, a regañadientes con la muela de atrás, votaron por él. Pero fue una votación cerrada. Estamos hablando de 50.49%, creo que es bastante. O sea, básicamente la diferencia en términos estadísticos puede ser ínfima. Estamos hablando de 2.1 millón de personas más que votaron por Lula, pero ciertamente, más allá del resultado, ¿verdad?, la victoria del Partido de los Trabajadores y Lula, estamos ante el hecho de que el hombre va a entrar a presidir sobre una nación sumamente dividida. Lo que pasará no lo sabemos, pero por ahí es que va, por esa avenida es que va la cosa. ¿Cómo ves el Congreso o las ramas legislativas, en este caso de ellos, si lo ves favorable o no para la administración que venga? La respuesta corta a tu pregunta, muy relevante por cierto, y gracias por hacerla, es no. Estamos hablando de un Congreso que no está solamente dividido, sino que dominan los partidos contrarios a Bolsonaro, la oposición al PT. Estamos hablando de una oposición de derecha muy dividida, porque está en muchos, está en varios partidos, en un puñado de partidos,
pero ciertamente su afán, su empeño de no solamente hacer oposición, sino también torpedear la gestión de Bolsonaro en el Congreso, podría entonces crear, ¿verdad?, ponerle piedras en el camino o espinas en el dorso. Y lo que estamos buscando es eso, o sea, lo que están buscando es eso, simple y sencillamente, no solamente crear un nicho de oposición dentro del Congreso, sino torpedear la gestión de Lula. Va a depender de la configuración de las instituciones brasileñas, y si el sistema es más presidencialista, posiblemente Lula tenga un espacio de maniobra, pero lo cierto del asunto es que en virtud no solamente de los pesos y contrapesos, sino también del balance de poderes, y la República Federativa de Brasil, que es el nombre oficial de este país, es una federación, los estados cuentan, el Congreso cuenta, hay división de poderes, pues probablemente podría en este round serle muchísimo más cuesta arriba a Luis Ignacio Lula da Silva. Y este movimiento que Bolsonaro ha logrado crear en contraposición a Lula, en términos de popularidad me refiero. Sí. Usted también nos habló de los sectores religiosos que han podido activarse a favor de la derecha. ¿Por qué se da este fenómeno en Brasil? O sea, en términos históricos, nos gustaría que la audiencia entienda por qué hay esta polarización, porque es más profunda de lo que es un partido. Sí, de nuevo, gracias por hacer esa pregunta, porque esto es algo que yo probablemente no hubiese comentado en los medios de comunicación con los límites de tiempo que se tiene. Pero es bien importante, y tengo que señalar también que el fenómeno no es exclusivo de Brasil, se ha dado en otras partes de Latinoamérica, y básicamente es el siguiente. Durante la década del 60, de los 60 y de los 70, la teología de la liberación estaba muy rampante en Latinoamérica, ¿no? Esta interpretación sobre el texto liberador, ¿no?, la exégesis alrededor del estudio de la Biblia, e interpretarlo a la realidad latinoamericana, que como sabemos era muchísimo más turbulenta en aquel momento. Entonces, aun si el rechazo a los movimientos revolucionarios, a la izquierda y al comunismo era muy rampante, teníamos entonces sacerdotes, monjas, activistas religiosos católicos que abrazaban la teología de la liberación, que interpretaban a través ¿verdad?, de esa superficial hermenéutica, podríamos llamar, aunque habían pensadores profundos, ¿verdad? Simple y sencillamente, más allá de la represión brutal que fue quizás lo más que se hizo en América Latina contra los teólogos liberacionistas, lo que se produjo en ese momento fue un proceso bastante sistemático y bastante deliberado de entrar estas iglesias pentecostales, algunas de ellas originarias de los Estados Unidos, pero como obviamente América Latina hablaba español, se necesitaban pastores que hablaran español. Y ese esfuerzo mayormente lo lideró el pentecostalismo en Puerto Rico, donde establecieron no solamente misiones y mandaban misioneros, sino que poco a poco fueron asentándose en las comunidades, creando iglesias pentecostales y creando en ese sentido una base no solamente religiosa, sino también partidista, que se alineaba alrededor de issues culturales sumamente ultraconservador. Y entonces en el caso de Brasil, pues obviamente echó fruto. Estamos hablando de que los estimados son de un 25 o un 30% de la población brasileña que se adhiere a ese pentecostalismo, a ese neopentecostalismo, si lo podemos llamar así. Y el resultado es que se adhieren precisamente a estas ideologías de derecha dura, ultraconservadores, ultraderecha, porque le son muchísimo más simpáticas en términos de esa política social. Es un fenómeno muy similar a los nacionalistas cristianos, a los born again Christians y a los evangélicas en los Estados Unidos, y su no a su filiación, pero su relación muy paralela, muy utilitaria alrededor del Partido Republicano. Excelente explicación, y más aún lo hacemos porque
si se dan cuenta en la situación que tiene Brasil, con lo que acaba de explicar el profesor, también ha ocurrido en Puerto Rico y ha ocurrido en otros países de Latinoamérica y obviamente en distintos estados de Estados Unidos. Y eso también ilustra y ayuda a entender los problemas sociológicos y los resultados electorales, en parte, porque no podemos ceñirnos única y exclusivamente a los datos y ya, sino hay que profundizar. Y ese es el objetivo de Verbum PR. Gracias, profesor. Claro que sí. Gracias y esperamos que se mantengan sintonizando nuestro canal en YouTube. Recuerden suscribirse, darle like a la campanita y sobre todo darle también follow en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual manera pueden entrar a verbumpr.com, donde tienen acceso a cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general a precios sumamente razonables y aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Gracias.